Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Para despertar a todas mis hermanas, es hora de empezar. Porque está la faena, vamos a trabajar. Somos las obreras, abejas del Señor. Vivimos en colmenas, muy juntas trabajamos. Volando en busca del néctar de las flores. Para llenar así nuestra campana, de la vida deliciosamente. Vamos a buscar el néctar de las flores. Somos las obreras, abejas del Señor. Unidas siempre estamos, volamos sin cesar. Somos laboriosas, abejas del Señor. Yo soy chiquitica, no puedo volar. Con mis antenitas, ole, no puedo yo. Ya muy triste estoy, siempre soy la última, no puedo hacer más. Arriba, arriba, levántate a volar. Arriba, arriba, levántate a volar. Levántate, levántate, que todo se pasó. Exprésate, exprésate, busca y verás. Buscar, buscar, buscar. Vamos a buscar el néctar de las flores. Somos las obreras, abejas del Señor. Mientras siempre estamos, volamos sin cesar. Somos laboriosas, abejas del Señor. De Jesús, María y José necesitaban llevarlo al templo como Dios lo había ordenado. Viajaron a Jerusalén para visitar la casa de Dios y ofrecer un sacrificio como Dios lo había ordenado en su pueblo Israel. Un hombre llamado Simeón amaba y servía a Dios. Era piadoso y justo. Estoy muy feliz de haber conocido a Dios porque también ha prometido su palabra y lo he conocido. Amén. Hola, mi nombre es Ana, tengo 34 años, soy invitada a aprender adorando al Señor. Doy gracias a Dios por permitirme conocer al niño Jesús. Estoy muy contenta. Amén. María y José terminaron de adorar a Dios en el templo y de ofrecer el sacrificio al Señor. Luego regresaron a su propia casa. Dios bendijo a Ana y Simeón para que oyera al Salvador del mundo, Jesús. Ahora les voy a hablar sobre la niñez de Jesús. Jesús nació de la Virgen María en un pequeño pueblo, en un rincón remoto del mundo, en el pesebre de Belén. Los padres de Jesús vivían en Nazaret y se fueron a Judea con motivo de un censo, por lo que después del nacimiento de Jesús en Belén se volvieron a Nazaret, que era su lugar de origen. Jesús creció en la ciudad de Nazaret, aprendió muchas cosas y se volvió fuerte en el espíritu, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando Jesús era niño, vivía con María, su madre, con José, su padre, y con sus hermanos y hermanas. De su familia y de su Padre Celestial aprendió a ser sabio y fuerte. Aprendió a trabajar, a leer y a llevarse bien con las personas. De hecho, la manera en la que Jesús creció está registrada en Lucas 2:52, el cual dice así. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Desde que el niño Jesús fuera presentado al Señor en el templo. Ahora tenía 12 años. Sus padres viajaron a Jerusalén y lo llevaron para visitar el templo como lo hacían todos los años en la Pascua. Celebraron la Pascua en Jerusalén y luego llegó el momento de regresar a casa.
La familia había viajado a Jerusalén con un grupo de personas que vivían cerca de ellos. El grupo salió junto de Jerusalén. María y José pensaron que Jesús estaba en algún lugar del grupo. Al final del primer día de viaje, María y José fueron a buscar a Jesús, pero no pudieron encontrarlo. ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Creo que está por allá. ¿Dónde está mi hermano? No lo sé. No pudieron encontrarlo, así que María y José viajaron de regreso a Jerusalén para buscar a Jesús. Buscaron por todas partes para encontrarlo. Buscaron y registraron todo lugar. Jesús no pudo ser encontrado en ninguna parte. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Todos los días lo buscaban. Pasaron 3 días desde cuando finalmente encontraron a los patios del templo y encontraron a Jesús sentado con todos los maestros. ¿Cómo sabes todo eso si eres un niño? ¿Cómo sabes todo eso si solamente tienes 12 o 13 años? ¿Qué dices si tú no sabes nada? Porque todo me lo ha enseñado mi padre. Quizás si vosotros os acercáis a él, quizás vosotros también aprendierais. Y pues estábamos muy preocupados por ti. ¿Cómo os podéis preocupar por mí? Que estaba conmigo. María y José no entendieron lo que Jesús quiso decir. Jesús regresó con María y José a su casa en Nazaret, los obedeció mientras crecía. María atesoraba todo lo que había sucedido en su corazón. Jesús creció en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Jesús viajó a Jerusalén y entró al templo donde la gente iba a adorar a Dios. El templo estaba lleno de gente vendiendo cosas. Algunos vendedores ofrecieron bueyes, ovejas y palomas. Otros intercambiaban dinero. Jesús estaba enojado porque el templo donde la gente debería adorar a Dios se había convertido en un lugar donde la gente compraba y vendía dinero. Expulsó al pueblo que deshonraba a Dios junto con las ovejas y los bueyes, derramó las monedas de los campistas y volcó sus mesas. Un lugar Mi casa es casa de oraciones. Vosotros habéis convertido esto en cueva de ladrones. Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué haces esto? Si vosotros destruís el templo, lo levantaré en 3 días. Amén. Tomó 46 años construir este templo. ¿Cómo puedes construirlo de nuevo en 3 días? Le preguntaron a Jesús. Pero lo que la gente no sabía es que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame otra vez, ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame otra vez,
Entonces vamos a ir pasando algunos niños que quisieron contar un testimonio o van a compartir con ustedes algún versículo, algo que les ha pasado, amén. Entonces llamamos a Aarón. Aarón. Sí, voy a decir un versículo de Proverbios 3, capítulo 4. Creo que es capítulo 4. Y es: hoy dijo la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis la cordura. Amén. Manuel. Hola, os voy a contar un sueño que yo tuve hace tiempo. Pues bueno, en el sueño estaba yo en la cama y era de noche. Y yo me levanto de pie. Y hay en la puerta un niño con cuernos y con ojos amarillos. Y me empieza a pegar, pero yo no siento los golpes. Y no siento que me toca ni nada, pero yo me defiendo y sigo yo también peleando. Pero de 5 minutos después yo lo termino derrotando. Y cae en el suelo, pero luego se hace como polvo y desaparece y termina el sueño. Pues bueno, eso significa el sueño de que Dios te ama como a ti y como a todos a todos los del culto, a mí y a todos los hijos de Dios. Gire. Hola, mis hermanos. Yo voy a contar un testimonio que pues yo un día estaba en... Espera, ¿dónde estaba? Vale. Yo estaba un día en la finca de los caballos y pues estaba con una amiga mía y pues mi amiga me dejó sola y pues... Tranquilita. Venga, tú senta. Venga, pero ponte aquí que si no te ven. No, Mira, no. nos sentamos, si no. Venga. Venga, habla. Habla. A ver, pues, A ver. ¿cómo seguíamos? Pues estaba con mi amiga y pues mi amiga me dejó sola y ¿Y qué pasó con el caballo? y me dejó sola y un caballo pues Se espantó. se espantó y por casi me pisa Y por casi la arrolla. y por casi me arrolla y gracias a Dios Dios la guardó y se pudo esconder. y Dios me guardó y me pude esconder y no me pasó nada. Ven, Lucía. Cuidado. Bendiciones, iglesia. Hoy mi mejor experiencia que ha sido conocer a Jesús. Y os quiero recordar que Dios dijo dejar que los niños se acerquen a mí. Y hoy nos hemos acercado. Ven. Sandrita. Que mis abuelos estaban enfermitos, lloré por ellos y ahora están aquí en la iglesia.
Efraín Junior. El día que Dios me dio una predicción en un sueño fue que las mareas estaban muy altas. Y en ese sueño me escucho una voz que dijo, esto es lo que va a pasar en unos meses. Unos meses después las mareas se subieron. Entonces, voy a compartir con ustedes una porción de la palabra, amén. Quisiera pedirle a Nixon que orara por la palabra que se va a dar ahora. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor grato, te damos las gracias en esta momento, Padre eterno, por ver cómo nuestros hijos, Señor amado, caminan en tu dirección, haciendo tu voluntad, Señor amado. Gracias por la maestra, gracias por nuestro esfuerzo, gracias, Señor, por darles sabiduría para guiar, para instruir y capacitar a nuestros pequeños. Hoy pongo, Señor, a tu siervo en tus manos, Padre glorioso, la palabra en la cual tú has inquietado y puesto en el corazón de ella. Te ruego, Señor amado, que la uses ahora, Señor, como ese vaso honroso para depositar sobre tu casa, Señor amado, este precioso mensaje. Bendícela en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primero que nada, darle las gracias a las maestras, porque llevamos ya 2 meses trabajando en esto y de verdad, yo que estoy de este lado, se ve el esfuerzo que se hacen tanto como de nosotras las maestras como de los niños, que tienen mucha motivación por hacer cosas para Dios. Amén. Es una cosa también de las que quiero hablar. Apoyemos muchísimo a los niños, por favor. Ellos hay que verlos allí. De verdad que hay que verlos allí. El deseo que ellos tienen de aprender, el deseo que ellos tienen de hacer cosas para Dios. Y a veces no hacen más por culpa de nosotros mismos los padres. Amén. Quería también compartir con ustedes una enseñanza, porque a mí a través de los niños Dios me ministra muchísimo. Ya sea preparando una clase, Dios me habla muchísimo a través de esa preparación de la clase. A través de las obras de teatro, a través de las mismas clases ya estando compartiendo con ellos. A veces ellos me dicen cosas que me dan enseñanza a mí. En vez de enseñarles a ellos, hay cosas que ellos me dicen que me dan muchísima enseñanza a mí. Y creo que así también piensan las maestras. Porque de verdad que ellos, si uno le deja abrir las alas, ellos tienen muchísimo conocimiento, muchísimas cosas que enseñarnos a nosotros los adultos. Amén, porque es verdad que ven la vida de otra forma que no es la misma que la vemos nosotros. La canción, cuando estaba preparando yo la canción con los pequeñitos, la de las abejitas, la primera que se hizo, de verdad que Dios me ministró muchísimo a través de esa canción. Porque a veces nos sentimos como esas abejitas pequeñitas, a veces pensamos que no podemos hacer nada, a veces pensamos que ¿para qué lo voy a hacer yo si alguien lo hace mejor? O a veces tan siquiera ni lo hacemos, por miedo a que me pueden criticar o a alguien no le puede gustar. Pero de verdad les digo, si sienten el deseo en el corazón de hacer algo para Dios, háganlo. De verdad, Dios está esperando por obreros así como esas abejitas. Dios está esperando por aquellos que quieran servirle de corazón. Y así como las que ya eran más grandes, que levantaron sus alas, que las animaron a volar, así también estamos todos. No estamos aquí para criticar ni lo que hace el hermano ni lo que no. Estamos aquí para exhortarnos unos a otros, así lo dice su palabra. Exhortémonos unos a otros. Y no seamos tanto de estorbo, porque a veces somos más estorbo que beneficio para nuestros hermanos. Amén. Entonces, dicho esto, quiero compartir con ustedes la palabra de Proverbios 22:6. Amén. Creo que todos conocen este versículo, sobre todo los padres, nos los hemos visto mucho. Que su palabra dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Todos conocemos este versículo, ¿verdad? Pero ahora yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo lo ves? ¿Es fácil o difícil instruir al niño en sus caminos? Algunos me dirán que es fácil, otros me dirán que bueno, más o menos, tiene sus altos y sus bajos. Otros me dirán que es muy difícil instruir al niño en sus caminos.
Instruirlo en sus caminos no es solo leerle un versículo en el día, un ratico con él leyendo la Biblia, que también es muy importante leerle y explicarle la Biblia a nuestros hijos. Pero aparte de eso, es nuestro ejemplo lo que ellos ven. De nada sirve leerle mucho y que al final con nuestro ejemplo, con nuestros actos, estropeemos todo lo que le enseñamos. Por ejemplo, de nada sirve que tú le digas a tu hijo, no mientas porque es pecado, y que al otro día te escuche hablando en una llamada con alguien que tenías un compromiso. No pude ir porque se me rompió el coche, no pude ir porque me sentía mal, cuando tu hijo vio que estabas perfectamente. Ya eso es una mentira delante de él, y es un ejemplo que le pongo, no es que sea algo real. Tampoco de nada sirve que le digas a tu hijo, que le enseñes a tu hijo, en este caso los varones, las niñas no se golpean, las niñas no se maltratan. Si en tu casa tú le hablas mal a tu esposa, le contestas en alta voz a tu esposo, porque lo mismo hablo de uno que de otro. Entonces, de nada vale decirle, a los niños no se trata así, no se pelea en el cole, no se grita, si al final ve que nosotros lo hacemos en nuestras propias casas. Y ve que si nosotros lo hacemos, ellos dirán, ¿y por qué yo no puedo? De nada vale que le digas a tu hijo que la Biblia dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Muchos se le enseñamos a nuestros hijos. Pero a veces a ellos mismos, tanto a ellos como a personas, les hacemos promesas que a veces ni llegamos a cumplir. Entonces, con nuestras propias actas estamos diciendo, no, yo no estoy cumpliendo, yo como madre, como padre, no estoy cumpliendo lo que dice su palabra, que mi sí es sí y mi no es no. Porque si a ellos mismos les fallamos, ellos dirán, bueno, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Para qué lo voy a obedecer si ella ya no me cumple con lo que me prometió hace un mes? Un ejemplo. De nada sirve que le digas a tu hijo, tienes que orar todos los días, ora antes de dormir, y tu hijo ni siquiera te ve arrodillarte 5 minutos. De nada vale que le digamos que la Biblia dice hay que orar, porque el ejemplo de ellos somos nosotros, los padres. Entonces, de nada vale que le digamos algo a nuestros hijos y que nosotros mismos no lo hagamos. Como también de nada vale que le digamos a nuestros hijos, a la iglesia se va a orar, a la iglesia se va a hacer culto a Dios, a la iglesia se respeta, pero sin embargo nosotros mismos, dentro del culto, con alguien aquí delante, que es muy difícil estar aquí delante, se ponen a hablar con otra persona o salen y entran de la iglesia, porque nuestros hijos están viéndolo, bueno, si ellos pueden hablar con el que está al lado, yo también lo puedo hacer. Si ellos tienen un móvil en la mano, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, de nada vale que le enseñemos a nuestros hijos que esto es un lugar que se respeta, que este lugar es para adorar a Dios, si nosotros mismos no lo hacemos. Lo que quiero decir con esto es que lo que hacemos día a día es lo que ellos van a imitar. Hay un dicho, en Cuba se dice, no sé aquí si se usará mucho, el dicho dice, las palabras se las lleva el viento, y es muy real. Tú puedes hablar con tu hijo el día entero de lo que dice la Biblia, de lo que dice esto, de lo que dice lo otro, pero al final nosotros somos un espejo para ellos. Tú se los puedes decir, pero si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer, porque somos un espejo, y ellos, sobre todo en estas edades, son una esponja y todo lo absorben. Yo misma me pongo en el lugar de ellos. Yo fui niña. Mi madre se podía sentar conmigo hablando 20 minutos, que yo de 40 palabras le entendía 2, o le hacía caso a 3, pero no más. Y es real. Pero al final, ¿qué imitaba? Su conducta. Imitaba cómo ella hablaba, imitaba cómo ella se comportaba con los demás, imitaba cómo ella trataba a mi abuela, imitaba cómo ella trataba a mi papá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Intentar ser el mejor ejemplo que podamos para nuestros hijos. Amén. Entonces, voy a tocar el tema de la escuela dominical, porque hasta ahora les he hablado como padres. Y se lo decía a Angélica ayer. Yo me atrevo, de verdad, me atrevo a decir que el ministerio de la escuela dominical es uno de los más importantes en la iglesia, sin quitarle importancia a los demás ministerios, que todos son importantes en la iglesia. Pero es que de la escuela dominical es donde sale todo. Les voy a dar un testimonio de mi vida.
yo me vine a convertir a los 23 años. Ya estaba ya casada con Joandri. Pero a mis 8 o 9 años, había una maestra en mi misma calle, una maestra de una iglesia, que ella cada vez que veía a mi mamá, cada vez que veía a mi abuela, le decía, tráiganme a los niños los domingos. Y así estuvo como 3 meses. Me fascina la perseverancia de esa mujer. Me fascina. Porque no se cansó, aunque mi mamá la rechazaba, no se cansó. Ella siguió invitando a sus hijos. En mi casa nadie es cristiano, nadie conoce a Dios. Lo más que yo conocía de Dios era una imagen de Jesús que mi abuela tenía en el pie de su cama. Más nada. Yo nunca escuché mencionar ni a Dios ni a Jesús. Y llegó el momento que mi mamá le dijo, ¿ustedes quieren ir? Pues dale, vamos. Y me fui yo con mi hermano. Así me tiré 3, 4 años. Pero hay un problema. Yo no iba para escuchar la palabra de Dios. Yo iba porque iban los niños del barrio, porque daban una merienda muy rica cuando se acababa el servicio, porque la pasábamos bien y no estábamos aburridos en la casa. Por eso yo iba a la escuela dominical. Y para mí, yo no escuchaba nada de lo que decía. Lo mío era que se acabara rápido para poder compartir con los demás niños que estábamos ahí. Y a los 12 años más o menos, cuando yo empecé en la etapa esta de la secundaria, le dije a la maestra, yo no vengo más. Me aparté, porque al final nunca me convertí en ese momento. Es decir, dejé de ir a la escuelita dominical simplemente. Cuando me convierto a los 23 años, para que vean cómo Dios hace las cosas, yo entraba a la iglesia y lo único que me venía a la cabeza eran las clases de la maestra. Me acordé de cada palabra que decía esa maestra, me acordé de cada corito que me cantaba, me acordé de cada actividad que hacía yo con ella. Era impresionante. Una vez que pisé la iglesia, a los 23 años, era como que Dios me traía a la memoria todo lo que yo viví esa edad de infancia. Por eso les digo que ese tiempo de escuela dominical es lo que más te marca en la vida. Después yo veía a esa mujer por la calle, que ya en ese tiempo ya no era maestra, y yo con tanto orgullo decía, esa fue mi maestra de escuela dominical, a pesar de que no estaba convertida en ese tiempo, pero con orgullo se lo decía a todo el mundo, esa fue mi maestra de escuela dominical, esa me enseñó qué cosa es Dios. Amén. Amén. También quería decirles que la responsabilidad de enseñarles lo que es la palabra de Dios no es solo de las maestras. Nosotros solo estamos con ellos allí unos 20, 30 minutos, es lo que estamos. Es imposible poderle enseñar la palabra de Dios allí en ese tiempo. Ellos necesitan, de verdad, que ellos necesitan que los padres se metan de a lleno en esto. Que los padres interfieran en los domingos, que cuando se acabe el culto le pregunten, ¿qué dice en la escuelita? ¿Te quedaste con alguna duda? Ellos necesitan eso, porque ellos necesitan saber que ustedes se preocupan por lo que ellos hacen allí. La escuelita dominical, ellos tienen que aprender desde ahora que la escuelita dominical no es un simple cuarto que yo voy los domingos a pasar el rato, o voy los domingos a jugar, o voy los domingos simplemente a sentarme y a ver cómo ella habla. No, ellos tienen que aprender que ahí es donde se enseña la palabra de Dios. Y ustedes tienen la obligación como padre, tienen que meterse más en eso. Ellos, es impresionante, y Angélica y Mel lo pueden confirmar, y Gloria, que de verdad que le echo muchísimo de menos, sobre todo en este culto, muchísimo de menos se le echa a Gloria. Ellos, la motivación que tienen, ellos tienen muchísima motivación, y tienen unas ideas que te quedas frito con ellos, porque tienen unas ideas espectaculares. Tienen ideas de hacer obras de teatro, de que ellos mismos las proponen. Tienen ideas de hacer bailes, de danzas. Tienen ideas de cantos que ellos mismos quieren cantar. Es que tienen muchas ideas. Tienen ideas de hacer actividades en las clases. Tienen ideas de hacer cosas fuera de lo que es un culto. Es que ellos tienen muchas ideas. Pero si nosotros como padres, de verdad que no los ayudamos a crecer en ese aspecto, es por gusto. Nosotros solo estamos ahí media hora con ellos. Y un domingo a la semana. Ellos necesitan que ustedes se metan de verdad con ellos a lleno. De verdad que lo necesitan. Necesitan motivación. Necesitan que si hay un ensayo, que hagan todo lo posible por venir. Necesitan que se preocupen porque si hay deberes. A veces los niños grandes, los míos no porque son muy pequeñitos, pero los niños grandes a veces le mandan deberes a la casa, las maestras de la escuela dominical.
y nadie se entera. Los padres no se enteran que hubo deberes. Pero por eso, porque tienen que preocuparse más por lo que pasa allí. También decirle que hay una cosa también que me ha chocado mucho aquí, que a veces, y me duele porque si todos los niños participan de las clases, si todos los niños participan de los cultos, me duele que a veces me den esta respuesta. ¿Por qué tu niño no viene a la escuela dominical? Porque no es sociable, porque no va a participar de las clases. ¿Tu hijo no va al colegio? Tu hijo va al colegio, ¿a que sí? Entonces, así como importante es el colegio, también es importante la escuela dominical. En el colegio le enseñan a leer, le enseñan a escribir y otras cosas que no vamos a hablar de eso. Pero en la escuela dominical te enseña la palabra de Dios. La escuela dominical te enseña a lo que es tus primeros pasos como cristiano. Entonces es súper importante la escuela dominical. Entonces de nada vale que me digan, no es sociable, no se va a relacionar con los niños de la clase. En su colegio lo hacen, estoy segura. Entonces allí también lo va a hacer. Pero ¿qué tienen que...? No quieres ir, no pasa nada, tú siéntate, no pasa nada, no vayas. Si no quieres ir, no, es motivarlos. Allí vas a aprender, allí vas a hacer actividades, allí vas a compartir con los demás niños, te vas a divertir, porque vas a conocer más. Ellos necesitan que ustedes los motiven, porque solos no pueden. De verdad que ellos solos no pueden, necesitan muchísimo el apoyo de sus padres. Amén. Y esto es lo que... antes de bajar, pastor, quisiera que pasaran los niños para que usted haga una oración por ellos. Amén. Así que los niños que pasen, de todas las edades, toda la escuela dominical. No, allá abajo, abajo. Les voy a decir algo, madre mía, Señor. Dios nos libre de todo esto. ¿Cuántos saben lo que es una cárcel o un calabozo? Que levante su mano. Cuando entra alguien en la cárcel, los padres buscan abogados, se gastan el dinero, recurren a coger un guante. Que Dios te libre de eso con tu hijo o con tu hija. Pero me da vergüenza la actitud que estamos teniendo ahora mismo. Ha dicho la hermana que vamos a orar por nuestros hijos y estáis todos sentados como si no pasara nada. Hermano, yo doy gracias que tenemos un Dios generacional. De padres, de hijos, de nietos. Y lo que está haciendo usted hoy es sembrar en su hijo, aunque usted no le dé importancia. Escuche, usted no siembra en su hijo, que ya se encargará el diablo de sembrar en él. Porque nuestros hijos, dice la Biblia, son santificados en nosotros los padres. Por eso, quiero decirte desde aquí, alguien que sabe lo que es, cuando no hay una buena siembra, crecen rastrojos. Pero cuando no hay buena siembra, lo que mamas das. Miren, yo me desvié muy joven, por desgracia, pero los principios que sembró mi padre florecieron. Pero te digo una cosa, tú no siembres nada en tu hijo. No, es que quiero que sea mañana. Mañana tu hijo va a ser un estorbo para la sociedad. Va a ser un dolor de cabeza para tu casa. Y mañana te va a hacer derramar lágrimas en vez de tener sonrisas. Porque hay dos formas de derramar lágrimas. Uno de orgullo y de gozo y otro por dolor y vergüenza. Porque el hijo puede ser vergüenza para el padre y para la madre. De hecho, de que hay padres que dicen, ojalá se muriera.
Usted no escucha nunca a un padre de un drogodependiente, de un drogadicto que ha dicho, si se muriera, dejaba de sufrir él y dejábamos de sufrir nosotros. Pero hay padres que dicen, doy gracias a Dios del hijo que me ha dado, no nos lo merecemos. Cada oración que usted invierta en su hijo, cada lágrima que usted invierta en su hijo, usted está labrando su futuro de mañana. Así que, ¿le parece si oramos por nuestros hijos? Vamos a orar por ellos. Voy a pedir a estos jóvenes que se agarren todos de la mano. Aleluya. Que se agarren todos de la mano, que cierren sus ojos. Aleluya. Voy a pedir a todos ustedes que también cierren sus ojos, levanten hacia aquí sus manos, porque lo que está aquí delante es la prolongación de nuestras personas, es la extensión de nuestros hogares, es el futuro de la sociedad. Señor Padre, bendice, Dios mío, estos jóvenes. Señor, gracias porque ellos son los utensilios más limpios de la iglesia. Ellos son el ejemplo y el referente para nosotros, porque su inocencia, Señor, a ti te agrada. Y tú pides, Señor, que tus jóvenes, tus pequeños, los niños se acerquen a ti. Enséñanos a cómo acercarlos. Enséñanos, Señor, a cómo adiestrarlos. Enséñanos, Señor, a cómo, Dios mío, conducirlos en tu presencia. A que nuestra ley, la ley de tu palabra, esté cada día en nosotros. Porque tu palabra es perfecta y convierte el alma. Padre, bendigo, Dios mío, Señor, a estos jóvenes. Bendigo a estos pequeños, Señor, que son el mañana. Padre, te ruego que pongas en ellos tu Santo Espíritu, que llenes sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos sean recipientes llenos de tu presencia. Que, Dios mío, Señor, marquen una diferencia en este último tiempo. Que sean luz, Señor, en los colegios. Que sean luz en las actividades que ellos hacen. Que sean luz, Señor, Dios mío, en los parques, Señor. Que sean luz, Dios mío, Señor, con sus amigos de juego. Padre, Dios mío, que sea luz, Dios mío, Señor, delante de sus profesores, que sea luz delante de sus familiares, que sea luz, Dios mío, Señor, en todo lo que emprendan. Padre, dótalos, Señor, Padre, de tu Espíritu. Señor, quita de ellos toda acechanza y todo ataque de Satanás en el nombre de Jesús. No permitas que sus manos, Señor, a través de las ideologías, a través de las redes sociales, a través de las políticas, Señor, Dios mío, Señor, los alcance. Nosotros, Dios mío, proclamamos que ellos están guardados, que ellos están protegidos, que ellos están, Dios mío, en tus planes, Dios mío. Y ahora los entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de estos pequeños. Y de verdad les digo, es un privilegio ser maestra de estos niños. Amén. Porque de verdad que nos bendicen muchísimo. Nos dan muchísimos dolores de cabeza también. Normalmente soy yo la que me pongo un poquitico más seria. Las maestras dicen que yo soy la poli mala. Entonces, pero es verdad que es una bendición estar con ellos. Amén. Pastor, ¿tú pasas por aquí? Toma tu asiento, hermano y hermana que me escuchas. Miren, son las 9:10. Hemos empezado a las 8:10 más o menos. Y ustedes han entrado en la iglesia, algunos más tarde, otros más temprano. Hemos llegado a las 7 y poco, otros a las 7:30, otros a las 8 menos cuarto. Pero no ha entrado usted en el culto hasta las 9 menos cuarto. Otros ni han entrado todavía, por la poca importancia que dan a este culto. Porque una cosa es entrar a la iglesia y otra cosa es entrar en el culto.
Entrar en el culto es cuando te independizas de todo lo que es material y físico y te conectas con todo lo que es espiritual y celestial. Por lo tanto, al culto se entra de dos maneras, una racionalmente y otra espiritualmente. Si usted no conoce la primera, es imposible que entre en la segunda. Porque para conocer y saber a lo que usted viene aquí, tiene que entender quién es usted y quién es él. ¿A qué viene aquí y para qué? Y cuando usted conoce eso, entiende qué es el mundo espiritual. Y entonces empiezas a independizarte de lo que es físico y empiezas a conectarte con lo que es espiritual. Por eso hay gente que entra en la iglesia pero nunca entra en el culto. ¿Ha entendido esto? ¿Ha entendido esto? ¿Ha entendido esto? Pues miren, hermanos, le voy a dar 2 minutos para lubricar y poder añadir mi granito de arena al trabajo que hace la escuela dominical. El trabajo que por vergüenza vamos a meternos todos en el saco para que no haya ningún discriminado. Nosotros en nuestras casas no hacemos, lo hacen ellas. ¿Ha escuchado usted el testimonio que ha dicho la hermana Miladis? Que entró a la escuela dominical, empezó a reunirse, pero ella no tenía conciencia, pero se apartó y lo primero que le vino fue la semilla de la profesora de la escuela dominical. Las alabanzas, las palabras, los consejos. ¿De qué te sirve enseñar a entrar a un hijo a la iglesia y no enseñarle a que se conecte en un culto? ¿De qué te sirve enseñarle, soy cristiano, voy al culto, y fuera del culto es todo lo contrario? Qué pena que el día de mañana que nuestros hijos tengan una situación difícil no se acuerden de nada de lo que tú dijiste y que se acuerden de lo que dijo Dios a través de una profesora de la escuela dominical. Porque, hermanos, yo creo que la palabra del Señor persevera y permanece para siempre. Miren, hay una trayectoria desde los 12 hasta que Jesús nace, o Jesús nace hasta los 12, mejor dicho, que sí lo conocemos, tenemos algo plasmado en la palabra. Tenemos ciertos detalles que nos dan cierta iluminación de lo que Cristo fue y donde Dios puso su persona en un matrimonio y en un hogar. Dicen que María era bienaventurada y dice que José era un hombre justo y que los dos vivían piadosamente, justamente. Por eso Dios los escogió, porque vivían conforme a la palabra de Dios. No los escogió porque dijo, ala, venga, la gracia, venga, ala, a estos. No, hermano. Los escogió porque eran diferentes. Y hay un tramo desde los 12 hasta los 30 que no tenemos conocimiento de Cristo. No tenemos conocimiento de lo que Cristo hizo, anduvo, pero podemos hacernos una pequeña, digámoslo así, panorámica de lo que Cristo hizo conforme Él vivía, en el hogar que vivía, en la sociedad que vivía, en medio del pueblo que vivía y para el propósito que Dios lo envió a esta tierra. Y claro, entendemos algo, que Cristo, no se piensen que nació, empezó a llorar y ya dijo, ¡ah, soy Dios! No. Cristo como hombre tomó conciencia de quién era progresivamente. ¿Entiende esto o no? Porque si usted ve a un niño comportándose como Dios, sería un poco extraño, ¿no? Venir como hombre. Y Cristo era totalmente hombre y totalmente Dios. Con la diferencia que Él no utilizó su deidad para vivir como hombre y no utilizó su divinidad para vencer como hombre. Porque fue el Espíritu Santo quien
lo iba haciendo crecer en estatura, en sabiduría y en gracia ante los hombres y ante Dios. Y claro, aquí entendemos algo, de que aquí tenía mucho que ver José y María. ¿Usted sabe que el carácter de un niño se forma de los 12 a los 18 años? ¿Cuántos saben esto? El carácter nuestro, nuestro mayor desarrollo como personas, se forma en nuestras vivencias, en nuestra manera de culturizarnos, en nuestra manera de educarnos, en nuestra manera de formar un carácter relacionándonos con las personas en medio del ambiente que nosotros nos movemos, porque déjame decirte algo, el ambiente donde tú permitas que tus hijos se muevan formará un carácter que tú no deseas. El ambiente es muy importante. No, es que todos los niños lo hacen, pues que se tiren todos de un séptimo, a ver si dejas a tu niño hacerlo. Que se tiren todos los niños de un octavo, a ver si dejas a tus hijos hacerlo. ¿A que no lo dejas? Ah, si le vas a dejar que se tire a tu niño de un octavo. Que el Señor te perdone. Yo a mis hijas no dejo que se tiren ni de un primero, porque sé que se pueden hacer daño. Pues tú, que tienes conocimiento de la vida, entiende que hay ambientes que tú tienes que elegir para tus hijos y otros que tienes que rechazar para tus hijos. Y tú eres culpable, y tú eres responsable, y tú eres el que tienes que dar directrices, y tú eres el que tienes que educar a tu hijo, y tú eres el que tienes que aconsejar a tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque ese ambiente que tú permites es lo que permite que se deforme el carácter de tu hijo y tu hija. Si tú a tu hijo, como decía bien la hermana, le enseñas no mentir y luego tú mientes delante de él, si tú a tu hijo tiene un problema y le afrontas a evadir el problema, pues le afrontarás a huir cuando tenga un problema. Por eso Cristo tiene su carácter como hombre, porque tenía una madre y tenía un padre que se ocuparon en este mundo de enseñarle cómo se comportaba un hombre justo, un hombre santo, un hombre fiel al Señor, un niño que iba con el padre a la sinagoga, un hombre que veía cómo guardaban las fiestas, cómo daban importancia a las cosas del Señor. Miren, ¿sabes que el proverbio que ha leído la hermana, ¿a que no cuentan predicaciones de los hijos? Pues hoy va a ser la primera vez. El proverbio que ha dicho la hermana es un contraste, José, entre la maldad y la justicia. Es el salmo del contraste entre la maldad y la justicia. De hecho, que el Salmo 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hay padres que prefieren que sus hijos amontonen deseos de ser ricos. Hay hombres que quieren que sus hijas amontonen riquezas, pinturas, tacones. Hay hombres que quieren que sus hijos sean fieras, con una garrota, con una cachava, con una pusca. Para que lo entiendan en el idioma castellano, una navaja, una garrota, una vara, una navaja, una pistola. Y quieren que sean valientes. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el buen nombre es mejor que las muchas riquezas, que la fama es mejor que tener oro y plata. ¿De qué te sirve ser rico si tu hijo está conocido como un delincuente? ¿De qué te sirve, hermano, tener tu hijo lo mejor si tu hijo se va camino a la perdición? Mejor tener buen testimonio y buena fama. Y me dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver este texto que me has leído con lo que ha dicho la hermana Miladis en el capítulo 22, cuando dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Sabes lo que significa esto?
que el que no instruye al niño en los caminos del Señor, el corazón de él es injusto, el corazón de él es malvado, el corazón de él es dado a las cosas del mundo, el corazón de ese padre es dado a las cosas materiales, el corazón de ese padre es dado a las cosas inmorales, el corazón de ese padre es dado a las cosas seculares, pero el que instruye al niño en los caminos del Señor, el corazón de ese padre y de esa madre es un corazón justo, un corazón dado a lo espiritual, un corazón dado a los santos, un corazón dado a lo recto. Por lo tanto, quien instruye al niño en los caminos del Señor no solamente tiene una promesa hacia el hijo que instruye, que cuando sea anciano no se apartará de él, y la palabra lo iluminará, la palabra lo cambiará, la palabra lo guardará, sino también describe mucho a aquel que instruye. Ojalá tomemos responsabilidad de lo que es la instrucción hacia los hijos y hacia las hijas. Mira, pastor, es que yo necesito saber algo más. Miren, hermanos, me hace mucha gracia estos pastores que tienen un sobrino, que tienen un hijo, y por tener un sobrino o un hijo los levantan de candidato. O quieren que sean en la iglesia fieras y en su casa, ¿sabes? El Señor reprenda la carnalidad en el nombre de Jesús. En un pino los ponía yo como una bola de Navidad. Sí, Sebas, hermano, en un pino como una bola de Navidad los ponía yo. Porque han sido el gran dolor de la iglesia de hoy en día. Han introducido el daño en la iglesia de hoy en día. Hermano, ¿usted quiere que de aquí salga un expulsion? Yo digo amén. ¿Usted quiere que de aquí salgan hombres y mujeres de Dios? Yo digo amén. Hermano, ¿usted quiere que de aquí salga una generación que sea con buena fama y buena reputación y que los hombres digan, verdaderamente este joven, verdaderamente esta jovencita, es indudable que Dios está con él y con ella? Pues es responsabilidad nuestra. No quieras un Timoteo sin una abuela y una madre que lo eduque. Te lo voy a volver a repetir. No quieras un Timoteo o una Timotea sin un abuelo o una abuela o un padre o una madre que lo eduque. ¿Usted sabe quién es Timoteo? Timoteo es un siervo de Dios. Timoteo es un compañero en los viajes misioneros de Pablo. Timoteo es un discípulo de Pablo. Timoteo es un hombre que ha pastoreado la iglesia de Éfeso. Timoteo es un hombre que da las conductas para los diáconos, para los obreros, para... Timoteo es un fiera. Es más, le han impuesto las manos y hace ministerio y don de evangelismo. Mira, ¿puedo decir algo que estoy recibiendo? ¿Quieres que ese niño sea un hombre de Dios? A la iglesia no se le trae para hacerlo jugar y para que se divierta. A la iglesia se le trae para enseñarle. Para divertirse tiene un parque. Te tiene a ti como padre y como madre. Pero hoy en día, como queremos, ¿sabes?, educar a los hijos. Ah, que me da guerra, toma el móvil. Toma, déjame en paz, toma el móvil. Y no nos preocupamos en filtrar lo que llega a nuestros hijos. Pero yo te digo una cosa, bendita las mujeres y los hombres como Loida y como Eunice. ¿Usted sabe quién es Loida y quién es Eunice? Loida es la abuela de Timoteo. Eunice es la madre de Timoteo. Y Timoteo tiene una madre judía, Luis, y tiene un padre griego. Pero sobre encima de todas las cosas, tienen a dos mujeres que derramaron lágrimas por Timoteo, doblaron las rodillas por Timoteo, le enseñaron la ley a Timoteo, le enseñaron la palabra a Timoteo. Y encima, no solamente eso, Timoteo creció viendo como Léudice y Eunice eran colaboradoras de Pablo en sus obras, en sus misiones, en sus predicaciones. ¿Y sabes lo que dice Timoteo? Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe
no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes con una fe fingida? Escúchenme. ¿Saben por qué hay tantos jóvenes con una fe fingida? Porque hay padres con una fe fingida. ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes con una fe fingida? Porque hay madres con una fe fingida. Miren, lo general es que un hijo imite lo que hace el padre. ¿Te puede salir una cabra loca? Sí, pero no es lo general. Es simplemente a veces cosas puntuales de un extremo. Pero lo general es lo que hace el padre, lo hace el hijo. Por eso José era carpintero y Cristo era carpintero. Pero cuando fue creciendo, empezó a hacer obras, prodigios, milagros, predicaba, vivía santamente. Y él dijo, porque lo que yo hago es lo que he visto. Y lo que he oído, eso hablo. Te digo algo, son ejemplos en la fe para tus hijos. Ten una fe sin fingimientos, real, sincera, pura. ¿Con errores, pastor? Sí, vamos a tener errores, claro que sí. Dificultades, adversidades no van a faltar, eso te lo prometo desde aquí, desde el púlpito. Pero te digo una cosa, si tú te comprometes con Dios, Dios está comprometido contigo. Y si tú te has comprometido en vivir una vida en santidad, en rectitud, con una fe que agrada al Señor, y no solamente vivirla tú, sino transmitirla a tu generación que sigue detrás de ti, te puedo asegurar que su palabra es fiel. Educa al niño en los caminos de Jehová, y en los días de su ancianidad no se apartarán de él. ¿Cuántos gritan a esto, amén? ¿Cuántos gritan a esto, aleluya? Dale un aplauso al Dios de generaciones que tenemos, aleluya. Dios, santo es Dios. Bendito nuestro Padre, amén. ¿Qué ejemplo tenemos en el Hijo, José? El Padre, ejemplo en el Hijo. Qué alegría, qué ejemplo. Medita en esto. El Hijo es el ejemplo y el reflejo de la voluntad del Padre, del amor del Padre.